Bueno, vengo a presentar mi proyecto. Yo lo que hice fue primero hacer las carpetas de las cosas que iba a ocupar. Por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver todas las carpetas que utilicé. Utilicé una carpeta para cámara, una para escenario, interfaz, personajes, sonido, útiles, un archivo de texto de acerca de y un archivo de texto de instrucciones. También tengo un punto PY de configuración, que lo que es solo una variable global. Y el main. Bueno, empezando de arriba para abajo, la carpeta de cámara obviamente tiene su caché y la clase cámara. Bueno, principalmente lo que pasa en es que en la parte de arriba, en esta parte, se definen las variables globales, que representan el estado de la cámara, los ángulos de rotación, la distancia de la cámara respecto a la escena, la posición actual, banderas auxiliares. Después está la función aplicar cámara, que reinicia la matriz de vista con GL Load Identify. Y después está la clase mouse, que lo que hace es gestionar la interacción con el ratón. Aquí lo que dice es que al presionar el botón izquierdo del mouse, se activa el arrastre y se guardan las coordenadas iniciales, mientras que al mover el ratón con el botón presionado se calculan las diferencias y se actualizan los ángulos de la cámara, logrando un efecto de rotación. Después está el reset cámara, que es el que está aquí abajo, que lo que hace es que devuelve la cámara al estado inicial, o sea, al estado inicial de cuando empezó el programa. Arriba está motion, que gestiona las iteraciones con el ratón, que era algo que ya había explicado. Después está el zoom, que dice que ajusta la distancia de la cámara, acercándola o alejándola, dependiendo si hace la cruceta para arriba o para abajo. Después está el mover cámara, que pues simplemente lo que hace es permitir desplazar la cámara en los tres ejes, X, Y y Z, o sea, haciendo que como que el movimiento de la cámara sea un poquito más libre. Eso sería lo que es la cámara. Después tengo los escenarios, que bueno, aquí simplemente tengo las fotos en formato .jpg de los cinco escenarios que ocupé. ¿Sí? Este es simplemente el objeto en el que me basé, pero los demás son los fondos. Este sí no lo ocupé, este no sirve, pero solo, a lo mejor lo puse por error, pero bueno, son 5 estos. Aquí lo que hago, primeramente, si se dan cuenta, tengo 5 tipos de, por así decirlo, de estados o de escenarios, que es el feliz, el miedo, el romántico, el kawaii y el enojado. Bueno, aquí en esta parte son las variables globales. Aquí abajo tengo el init de escenarios, que lo que hago es con ¿cómo se llama? Con la clase cargar texturas. Lo primero que hago es identificar mi escenario, que aquí está la, la ruta en la que los tengo guardados, o sea, en la carpeta de escenarios, y bueno, sus nombres, ¿no? Y después les agrego los valores que tienen. Por ejemplo, el escenario fondo feliz lo tengo en el 1, el escenario fondo terror está en el 2, y demás, ¿no? Después está el cambiar de escenario, que lo que hace es que actualiza la variable global, aquí está. Y dependiendo del número que yo mande, va a ser la textura, bueno, va a ser el fondo que va a regresar, ¿no? Después está la función dibujar cuarto, que es esta que está aquí, que lo que hace es que construye un entorno tridimensional, define un tamaño de la habitación, obtiene las texturas del escenario actual, que son las que nosotros les damos. Lo que hice aquí, ahorita lo van a ver cuando presente el proyecto, lo que hice fue, para que no solamente el fondo se viera en la parte trasera de mi muñeco, de mi objeto 3D, lo que hice fue encerrar el objeto en un cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendría el fondo arriba, de enfrente, a la derecha, izquierda, abajo y atrás, para que se vea como que estuviera en un escenario real, ¿no? En un escenario, pues sí, que estuviera todo en su entorno. Es por eso que aquí lo que hice fue crear por así decirlo, una pared, que simplemente es el piso, el techo, la pared frontal, pared trasera, pared izquierda y pared derecha. Eso es simplemente lo que está explicado aquí. Son simplemente paredes que van a tomar la textura del escenario que nosotros le marquemos. ¿Ok? Y bueno, así es como logré que, por así decirlo, tuviera un efecto todavía mejor, un efecto visual mejor, que fue encerrarlo en un cuadrado, para que todo lo que estuviera a su alrededor fuera de la misma textura. Después, aquí tengo todos los fondos. Después llega la interfaz, que bueno, este overlay lo único que hace es no hay mucho que explicar, simplemente es la clase en donde dibujé los carteles. ¿A qué me refiero con los carteles de instrucciones, donde te va a decir qué cosa, bueno, qué letra hace cada movimiento, bueno, hace cada función. Y aparte el cartel acerca de, que nos pidió la profesora que implementáramos. Entonces, es simplemente eso, es una pared y enfrente letras, de diferente color obviamente las dos, que al momento de que te muevas con la cámara, estas se van a centrar en la posición de la cámara. Pero es todo, es solamente eso. Bueno, aquí lo que hice fue, simplemente voy a imprimir proyecto 3D Pingüino, mi nombre y qué materia estoy ocupando. Y bueno, aquí lo que hice fue el texto que dice sobre las instrucciones, que aquí dice controles, del 1 al 5 escenarios, W, A, S, D, Q, E, mover cámara, reset cámara, que ya lo vimos, que regresa la cámara a la posición original, presiona para mostrar acerca de, y el ES, que es para salir del programa. Después tengo el teclado,
que el teclado en esta clase, el teclado lo que va a hacer es recibir la letra que se presione. Hay 3 valores, pero realmente solo ocupo uno, que es el key. Entonces aquí lo que dice, bueno, lo que dice el programa es que al momento de introducir una letra, bueno, una pieza, bueno, al momento de presionar el teclado, va a seleccionar entre todas estas, ¿sí? Por ejemplo, si presionamos un 1, llamamos al cambiar escenario, que ya lo habíamos explicado, este que está aquí, y recibe el numerito que nosotros indicamos. Y dependiendo del diccionario, bueno, por ejemplo, de la biblioteca que tenga aquí de texturas, si por ejemplo presiono 1, va a cargar la textura fondo feliz, ¿sí? Llamando obviamente a pues todos esos, todo lo que ya les había dicho de todas las partes del cubo en donde se mi objeto 3D, que es eso, ¿no? Ajá. Y bueno, así es lo que hace. En todos estos, del 1 al 5, va a llamar a la función cambiar escenario, si es que coincide con los if que están ahí. Pues aquí lo dice. Si nosotros presionamos R, va a llamar a la función reset cámara y la cámara se va a poner en la posición actual, bueno, la posición original. Aquí tengo este que está aquí, que es la función zoom, que lo único que hace es acercar la cámara al objeto, ¿sí? Que simplemente es con la letra más y ya la sigue inversa. Me voy alejando si presiono el menos. Aquí tengo las clases. Bueno, lo que pasa si presionas alguna de estas teclas con las que movemos la cámara, obviamente va a llamar a la clase cámara, mover cámara, dependiendo de si queremos movernos a la izquierda, enfrente, atrás, derecha. Y aquí tengo como último la forma en la que yo muestro mis datos, que es simplemente con letra mayúscula para colocar las letras y con la letra minúscula para eliminarlas, ¿no? En este caso, en personaje, lo que hice fue dibujar mi pingüino en diferentes áreas. Yo lo dividí en 5. Es alas, que son sus manitas, la cabeza, que implica los ojos, la nariz, la boca, el cuerpo, las patas, el pico y el pingüino, que es como lo que ya engloba todo, ¿no? Bueno, aquí está muy sencillo, simplemente lo que hice fue crear las alas, que lo que hice fue utilizar un cubo, pero lo alargué, un cubo pero alargado, ¿ok? Como tipo Roblox o Minecraft. También lo hice lo mismo con la ala derecha, la cabeza, el cuerpo, las patas, el pico y el pingüino, ¿no? Que bueno, aquí el pingüino, si se dan cuenta, aquí por ejemplo dice nombre romántico, ¿no? Porque yo lo que hice fue de que, como el ejemplo que nos dijo la profa, lo que hice fue, dependiendo del escenario que nosotros elijamos, va a ser la expresión que va a tener nuestro objeto. Por ejemplo, si yo le pongo fondo feliz, lo que hice fue dibujar al pingüino con una expresión de asombro y un sonido de felicidad. El segundo, yo lo que hice fue poner un poco de terror. Hice los ojos del pingüino grandes y sin pupilas para que se viera un poco más oscuro. Y el fondo es negro, entonces como que no se llega a ver todo el cuerpo del pingüino, sino solamente sus ojos blancos. Y así lo mismo con el romántico, el kawaii, el enojado, ¿no? Y ya. Es todo eso. El sonido. Pues lo mismo. Importé sonidos dependiendo del tipo de escenario que haya. Que en este caso hay 5 escenarios. Y pues bueno, es ¿no? Que lo único que hice fue importar a Pgame, que es el que nos ayuda a los sonidos. Y descargué los sonidos en formato .wap. ¿Ok? Y pues bueno, no hay mucho que explicar. Por ejemplo, esta que nos dice reproducir sonido. Es esta que está aquí. Lo que hace es que se declara un diccionario global, que es el que está aquí, que almacena los objetos de audio cargados. La función init sonidos, que es la que está aquí, inicializa pgame y su mezclador pgame.mixer.init, que es esta que está aquí, y su frecuencia, ¿no? Que son como que formatos que tiene que tener. Y ya, es eso lo que hace. Al momento de presionar una tecla, que ya los declara aquí, si presionas un 1, va a saltar el audio que se llama sonido feliz.wap, que es el que está aquí. ¿Ok? Y ya, es casi lo mismo a lo que eran los escenarios, solo que utilizando pgame para utilizar el pgame.mixer.init, que nos ayuda a manipular o a usar este audio. Tengo la cerca de que no tiene nada. De hecho, esto es, normalmente iba a pegarlo, pero me decidí por ponerlo en el entorno, o sea, dentro del programa. Y el min, que lo único que hace es renderizar el, este, renderizar el espacio tridimensional. Por ejemplo, init.OpenGL, que lo que hace es inicializa nuestro entorno gráfico, ¿cómo se llama? Asigna los valores que va a tener y demás cosas, ¿no? Es simplemente la forma en la que nosotros vamos a inicializar todo el programa. Y todo esto se cierra en nuestro proyecto final, que es este que está aquí. Al momento de inicializarlo, ahí está, nos aparece nuestro pingüinito, que ya les había dicho. Podemos mover la cámara con el cursor. Ahí hasta abajo dice controles del 1 al 5 escenarios, WASD, QE, mover cámara, R para resetear cámara. Y aquí dice que podemos presionar el cursor para acercar la cámara, ¿no? Y lo que dice aquí fue un pingüinito, que en su mano tiene un pescado.
Y a su izquierda o a su derecha tiene varios pingüinitos, o sea, simulando su hábitat natural. Si yo le presiono un 1, lo que hace es ponerle una boquita sorprendida. Y el sonido que les había dicho, que era al momento de presionar un 1, se reproduce ese sonido. Y que es de felicidad, ¿no? Por ejemplo, el segundo, que es lo que les había dicho, lo que hice para simular algo de terror fue poner un fondo como que oscuro, es una prueba, y un sonido como de suspenso, ¿no? Y obviamente la expresión del pingüino cambia, algo de terror. En este caso, lo que hice fue poner un fondo de corazón, y en sus orejitas del pingüinito hice como si se ruborizara, simulando al que estaba nervioso o al que estaba como, enamorando a nadie. Después está el kawaii, que lo que hice fue como que ruborizar las mejillas del pingüinito y un fondito de árboles con hojas rosas. Y al final hice como que un pingüinito enojado, les puse sus pestañitas para simular que estaba como que enojado, ¿no? Y un fondo de llamas. Y un sonido como de que estaba enojado, como que iba a venir algo malo. Y, bueno, probando ya las teclas, pues tenemos que la A nos manda a la izquierda, la C nos manda atrás, la D nos manda a la derecha, la W enfrente, la E hacia arriba, la Q hacia abajo. Si presiono un más, me va a acercar la cámara, y si presiono un menos, me va a alejar la cámara. Así, si presiono una mayúscula, se aparece mi nombre ahí, en un fondo negro con letras blancas para que no se pierda. Proyecto 3D, Pingüino, autor Christopher Esconantes, graficación con OpenGL y Python. Y pues ya, eso sería todo.